Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Maribel, Mariel, bienvenidas. Vamos a dar continuación a la serie que teníamos un poco abandonada de Shemot, que estuvimos haciendo la otra serie, habiendo terminado. Vamos a continuar donde dejamos y hoy vamos a hablar de la salida de Mitzrayim en una primera parte porque tiene unas cuantas consideraciones para ver. Entonces, en los mensajes anteriores estudiamos acerca de Pesaj, en los últimos que habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora vamos a estudiar el éxodo de Israel fuera de Mitzrayim y este evento sucedió después de Pesaj. Como todos sabemos, la palabra Shemot significa salida. Los puntos que abarcaremos en este mensaje en cuanto al Shemot fuera de Mitzrayim se pueden ver en el Berit Hadashat. Sin embargo, si leemos lo que aparece en el Berit Hadashat sin prestar atención al cuadro que se presenta en el Tanaj, nuestra impresión no será tan profunda. Por lo tanto, debemos estudiar todo lo que se dice en el Berit Hadashat como el cuadro presentado en el Tanaj, las dos cosas juntas, porque una es sombra de la otra. A menudo se nos hace más fácil entender las cosas espirituales por medio de cuadros, ¿no es cierto?, que con palabras, por medio de imágenes. Usando la terminología del Berit Hadashat, el éxodo representa el salir del mundo. Sin embargo, si no tuviéramos el cuadro que aparece pintado acá en el libro de Shemot, sería difícil decir cómo podemos salir del mundo. Hablar acerca de eso sin hacer referencia al cuadro que Yahweh ha pintado para nosotros puede causar confusión. De hecho, la ha causado. Haber abandonado todas las cosas antiguas y dejarlas de lado diciendo que son obsoletas ha dejado a la gente sin el punto de referencia y por lo tanto cada uno ha pintado su propio cuadro. Así que le damos gracias a Elohim tanto por el cuadro del Tanaj como por las palabras del Berit Hadashat. Gloria a él en toda la revelación que nos muestra. Yahweh somete a Faraón y a los egipcios. Esta es la primera parte. Hola Carla, buenas tardes. Los hijos de Israel no salieron de Mitzrayim por su propia iniciativa ni por su propia fuerza. Sabemos, si hubiese dependido de ellos nunca habrían salido de Egipto. De hecho, el éxodo fue llevado a cabo por el Elohim salvador y poderoso. Primero Yahweh sometió a Faraón, el que había usurpado a los hijos de Israel, y después sometió a todos los egipcios también, ¿no es cierto? Como ya lo estudiamos, todas esas cosas. A medida que aplicamos este principio a nuestra experiencia, vemos que Elohim viene a someter a Hasatán, a todo y a todos los que están a su lado, ¿no es cierto? Su sistema, sus amigos, sus seguidores, todo, ¿sí? Y también todo nuestro entorno, todas las circunstancias que nos rodean. Cuando los hijos de Israel salieron de Mitzrayim, todo el ambiente había sido sometido a Elohim. Todo estaba dispuesto para que salieran de Mitzrayim, salieran victoriosos, por así decir, sin que nada ni nadie se opusiera en lo más mínimo. Aún si hubieran querido permanecer en Mitzrayim, el entorno no se lo habría permitido. Sabemos que los echaron, ¿no es cierto? No tenían más alternativa que irse. Según el cuadro presentado entonces en el libro de Shemot, la salvación que Elohim efectuó incluye el aspecto de Pesaj y el de Éxodo, ¿sí? Era fácil para los hijos de Israel celebrar Pesaj, pero no tan fácil llevar a cabo el Éxodo. La dificultad está en que para salir se necesitaba el ambiente apropiado. Hasta ese momento de la salida, la situación en Misraim no permitía que el pueblo de Elohim saliera de él. Faraón había estado endurecido hasta último momento y no había permitido que salieran, ¿sí? Era imposible. El éxodo requería que el ambiente fuese sometido por completo, ¿sí? Y eso fue el resultado de una larga lucha entre Moshe y Faraón. Moshe, por supuesto, representando a Yahweh, ¿no? Porque no era Moshe mismo el que estaba luchando. Antes de este se llevaron a cabo 12 negociaciones con 10 plagas. Hubo una larga lucha, ¿no es cierto? Esto indica no es fácil liberarse de la usurpación de Hasatán y del mundo tampoco, ¿sí? Porque se necesita que Yahweh ejerza su juicio sobre el usurpador y para eso debe ser el tiempo adecuado. Él es el que sabe exactamente cuál es el tiempo adecuado de nuestras salidas. No podría haber sido, por ejemplo, 20 o 100 años antes, porque en ese tiempo Egipto aún tenía el derecho legal sobre los israelitas, como ya hemos estudiado en otras series. Todos los creyentes genuinos han tenido la experiencia de Pesaj, pero solo una minoría ha tenido la experiencia del Éxodo, lamentablemente. La razón de esto es que algunos aspectos de su entorno no han sido sometidos. Hay muchas cosas que han dejado vivas. Si nuestro ambiente no está sometido, podemos participar de Pesaj, pero no del Éxodo. Esta es la realidad de la mayoría de los creyentes y esto es bastante lamentable, pero es una situación real. Todos tenemos un entorno que necesita ser sometido y que incluye a la familia, amigos, compañeros de trabajo, escuela, etcétera. Todo lo que a cada uno de nosotros nos rodea, nuestro
pequeño mundito, ¿no es cierto? Cuando algunas personas escuchan que su ambiente debe ser sometido, se desaniman y se dan por vencidos, sin percibir que ya estaban vencidos desde antes, ¿no es cierto? Sin embargo, ni siquiera el asunto de darnos por vencidos depende de nosotros, realmente. Todo depende completamente de Elohim. En lugar de darnos por vencidos, deberíamos esperar en él, mostrando al mundo en quién confiamos, porque al final de cuentas, como ya vimos con los israelitas, la salida no dependió de ellos, ni de sus esfuerzos, ni de nada. Fue solamente Yahweh el que lo sacó. En este relato se nos dice en 2 ocasiones que Elohim sacó a los hijos de Israel de Misraim con mano fuerte, ¿sí? El pueblo de Elohim no solo fue salvado por la sangre del Cordero Pascual, sino también por la mano de Elohim, que es su diestra, que es Mashiach mismo, ¿no es cierto? Para nosotros entender estas cosas es difícil, o sea, una persona puede ser la mano de otra persona, eso en nuestro mundo físico es imposible, ¿no es cierto? Nosotros decimos que alguien es la mano derecha de otro, pero eso en un sentido figurado, sabemos que no es la mano literal, ¿no es cierto? Esa persona no está injertada en el brazo de la otra, literalmente, ¿no es cierto? Sabemos que se trata de 2 personas diferentes, además, pero en el ámbito espiritual esta separación se desdibuja realmente, esa separación no existe, porque Yahshua es la mano literal de Yahweh, su prolongación de una forma que la carne no consigue comprender completamente. La sangre lo salvó entonces del justo juicio de Elohim, pero la mano lo salvó de la usurpación de Faraón. Es lo mismo en cuanto a nosotros hoy, por medio de Mashiach, como nuestro Pesaj, somos salvados del juicio de Elohim, pero por la mano sometedora de Yahweh, que es también Mashiach, somos salvados de Hasatán y del mundo. Faraón y los egipcios fueron sometidos a tal grado entonces que ellos mismos echaron de Misraim a los hijos de Israel. Dice, los mitzritas apuraban al pueblo impacientes de hacer que salieran del país, pues pensaban que todos iban a morir. Y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Misraim, porque no se había ludado, porque los habían expulsado de Misraim, no podían esperar. Esto está en 2 pasuquín diferentes del capítulo 12 de Shemot. Esto ya había sido profetizado un poco antes por el propio Yahweh en el capítulo 11. Yahweh le dijo a Moshe, traeré solamente una plaga más sobre el faraón y sobre Misraim, y después de eso, él los dejará ir de aquí. De hecho, cuando los deje ir, los expulsará de aquí de una buena vez. ¿No es cierto? Los forzó de tal forma, forzó toda la situación, sometió todo absolutamente de una forma tal que hasta los que se negaban a dejarlo salir los expulsaron, terminaron tratando de que se fueran de cualquier manera. Entonces los egipcios ya no podían tolerar siquiera la presencia del pueblo de Elohim en su país, ni un momento más. Los egipcios estaban cansados, el pueblo, sobre todo, que es el que normalmente sufre la mayor parte de las decisiones soberbias de los líderes, ¿no es cierto? El pueblo estaba harto, cansado, no quería saber más nada. Así que de sometedores pasaron a sometidos, fueron aplastados y quedaron en la posición en la que habían estado sus esclavos. Realmente una total desesperación en la que solo querían que el objeto de sus desgracias desapareciera de su vista, que era lo que querían antes los israelitas, solo querían que Egipto desapareciera de sus vidas. Bueno, entonces se cumplió el deseo de las 2 partes finalmente. Cuando Moshe y Aarón le pidieron a Faraón por primera vez que dejara ir al pueblo de Elohim, en capítulo 7 se había rehusado, ¿no es cierto? Pero en el 12 los egipcios mismos expulsaron al pueblo. Esta no es solo una historia bíblica, sino un principio también que se aplica a nuestra experiencia creyente, obviamente. Todos hemos pasado por estas situaciones, aunque normalmente no las vemos hasta que el mundo mismo nos está expulsando. Generalmente no captamos el fondo, ¿no es cierto?, espiritual de la situación en la cual estamos viviendo. Ya se han cumplido nuestros tiempos de paciencia, es hora de emprender el éxito y aún así seguimos dormidos en Egipto. Esa es la posición normal que la gente tiene. Esto aplicado a nivel personal no necesariamente significa salir del sistema, como ya he dicho muchas veces, como hacer las valijas e irse, ¿no es cierto? Y ni siquiera aplicado a nivel personal ni a nivel corporativo, ni tampoco a nivel espiritual. Puede tratarse de una situación específica también, ¿no es cierto? De un trabajo, un círculo de amistades, una determinada situación que Yahweh ha declarado que ya no va más. Eso está encerrado, esa cosa hay que encerrarla y nosotros seguimos tironeando y seguimos diciendo, no, un ratito más, ¿no es cierto? Como el nene que no quiere salir de la cama, más o menos. Tratamos de permanecer en esa situación con todas nuestras fuerzas y muchas veces creyendo que el enemigo nos está atacando, ¿no es cierto? Tomando una postura completamente equivocada, completamente ciega, evidentemente, a la realidad de la situación, o que estamos siendo castigados por algo que hicimos, o excusas, ¿no es cierto?, por el estilo para no salir de lo que aún en esclavitud
algo se ha convertido en nuestra zona de confort, ¿no es cierto? Tarde o temprano nuestro ambiente nos estimulará hasta obligarnos a salir del mundo. Yo creo que en cierta medida todos hemos sufrido ese tipo de situaciones. Nuestra esposa, esposo, parientes nos van a pedir que salgamos o nos van a decir que es mejor que dejemos al mundo, sí, que permanezcamos ahí con ellos, que nos vayamos o nos vamos a quedar sin trabajo. Siempre va a haber algún tipo de situación de expulsión, ¿no es cierto?, de separación, en la cual Yahweh nos saca de los pelos, porque nosotros ni siquiera tenemos la capacidad, la decisión de obedecer, de entender sus tiempos y salir cuando Él nos está mandando, ¿sí? Esto se ilustra claramente en la conversión inicial también, ¿no es cierto? Cuando apenas nos convertimos a Mashiach, el mundo se opone con ferocidad, ¿no es cierto?, a todos nosotros, los amigos, la familia, todos nos tientan, nos empujan a volver a lo que éramos antes, nos dicen, dale, prueba un poquito, una cosa así, pero antes lo hacías, ¿no es cierto? Y estamos siempre siendo tentados al principio, pero si resistimos, finalmente el mundo mismo termina desistiendo de nosotros y expulsándonos y dice, no, vos ya no sos como eras antes, listo, andate ahora, ¿no es cierto? Termina siendo de esa forma, ya no nos quieren ver más. El mundo se opone a todo lo que es de Yahweh y no soporta siquiera la visión de los creyentes porque son la prueba viva de su fracaso. Realmente el mundo ha fracasado en retener a sus esclavos. Hola Alfonso, buenas tardes. Entonces, esto significa que el mundo nos va a sacar en un determinado momento. Si no estamos dispuestos a salir de allí, el mundo mismo nos va a echar porque Yahweh ha determinado que es la hora de salir. De manera que estemos atentos a esas cosas que no siempre son cosas negativas, no siempre es el enemigo atacando, no siempre son todas esas cosas que siempre pensamos, ¿no es cierto? Él no solo castigará al opresor, sino que hará que ellos mismos nos vayan a expulsar, ¿sí? Porque hemos estado siendo oprimidos donde estábamos. Mientras continuemos en el mundo, los del mundo no van a tener paz y va a llegar un momento en el cual nos van a echar. Ellos se van a dar cuenta que solo van a tener la paz y nosotros el gozo, obviamente, cuando hayamos dejado el mundo, o sea, cuando cada parte haya obtenido lo que desea. Yo puedo testificar realmente que esta ha sido mi experiencia. Lo que respecta al mundo, mientras más nos alejamos de él, más difícil además se nos hace regresar. ¿Sí? Y por mucho que lo intentemos, el mundo ya no nos quiere de regreso, no hay forma tampoco. Y que el mundo desee que salgamos de él es el resultado inevitable de la mano fuerte de Elohim. Los hijos de Israel no tuvieron tiempo de leudar su pan, así que el pueblo tomó su masa antes de que él se leudara con sus vasijas de amasar envueltas en sus mantos sobre sus hombros, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Misraim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Misraim, no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. Así que debido a que los hijos de Israel fueron echados de Misraim, no tuvieron tiempo de leudar sus alimentos, como era su costumbre, ¿no es cierto? Porque evidentemente si dice, me lo llevé sin leudar es porque estoy acostumbrado a leudarlo. Ya sabemos que la levadura representa todo lo pecaminoso y la corrupción, ¿no es cierto? El hecho de que los hijos de Israel no tuvieran tiempo para leudar su pan indica que Elohim arregla el ambiente de manera tal que no tengamos tiempo para cosas pecaminosas. Esa era la simbología de la situación, ¿no es cierto? Si tuviéramos tiempo de leudar el pan, se nos haría difícil salir de Misraim. Por eso Pesaj tenía que ser comido con prisa, como dice. Él sabe que si hiciéramos las cosas con tiempo y calma, no querríamos salir. De hecho, estaríamos dando vueltas como Lot, que no quería salir de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Después de que Elohim somete al ambiente y hace que seamos echados del mundo, debemos darnos cuenta que no nos queda tiempo para cosas pecaminosas. Acabó el tiempo de las cebollas y los puerros. Es hora de salir. Cuando el Padre nos mueve a salir de una situación, siempre es algo con prisa, ¿no es cierto? Siempre es algo con expulsión, con prisa, siempre tiene esa cuestión. No nos da mucho tiempo para pensar porque sabe que si nos detenemos a pensar no vamos a querer salir. Esa es nuestra postura normal, esa es nuestra carne. En nuestras experiencias personales normalmente somos sacudidos por lo que llamamos de catástrofes, ¿no es cierto? O de cosas terribles que nos pasan, ¿sí? Como puede ser perder el empleo, estar enfermo, o sea, un montón de situaciones a las cuales nosotros les damos el nivel de apocalíptico generalmente, ¿no es cierto? Pero en los ojos de Yahweh eso simplemente es un pequeño éxodo.
Nosotros debemos aprender a mirar esas cosas con esa mirada, con los ojos de Yahweh. Es un pequeño éxodo. Si Él nos está sacudiendo de esa manera, quiere decir que, bueno, está llegando una nueva etapa. Vamos a prepararnos para salir para donde nos diga y vamos a encarar la nueva etapa, ¿no es cierto? Los israelitas también quedaron desempleados de Egipto antes de salir, por así decirlo, ¿no es cierto? No tenían previsión de nada, tenían solamente las promesas de Elohim de que los llevaría a la tierra prometida. Para muchos de ellos estas promesas eran mitos, eran leyendas que sus abuelos contaban. Pero la gente no cambia tanto la media de la mentalidad humana, ¿no es cierto?, a lo largo de los siglos. Y la mayoría de las personas no terminaban de creer que todas esas cosas pudieran ser realidad. De hecho, por algo tuvo que Moshe hacer señales cuando llegó para que le creyeran, ¿no es cierto? Que Yahweh los había mandado y que había llegado la hora de cumplir todas esas cosas, ¿sí? El mundo acusa a las escrituras de ser mitos y leyendas, pero los creyentes nos aferramos ciertamente a aquel que las escribió. Así que en nuestras salidas nos vemos obligados a dejar muchas cosas. Antes de eso, muchos creyentes estuvieron mucho tiempo orando para ser librados de muchas cosas pecaminosas. Normalmente sucede, ¿no es cierto? Que pasamos días orando, ¿no es cierto? Y pidiendo paciencia, amor, fe, poder salir del sistema, poder servir a Yahweh a pleno, etcétera. Mil cosas, ¿no es cierto? Estamos siempre pidiendo. Entonces Yahweh de repente, páfate, responde a las oraciones y entonces las llamamos de catástrofe, ¿no es cierto? Nosotros con nuestro gran discernimiento espiritual las llamamos de catástrofes. En lo personal, los creyentes tratan de despojarse de la levadura que traen de antes en su vida, ¿no es cierto? Pero este esfuerzo normalmente es realizado en la carne, como ya sabemos. Ellos no desean realmente cortar su carne, eliminarla y hacerla morir, y en verdad tratan de mejorarla. Eso es lo normal que se hace, ¿sí? Hacer que se comporte como es debido, ¿no es cierto? Que disimule, por así decir, en la esperanza de que si consiguen eso, no van a tener que desprenderse de la carne. Pero Yahweh no quiere eso, y por este motivo, aunque salimos de Egipto con la carne deberá morir en el desierto. Es la generación que caerá. Esa carne es esa generación malvada que tiene que caer en el desierto porque no puede heredar las cosas del Ruach. De esta manera la mayoría se aferra a las cosas pecaminosas, ¿no es cierto? A las cosas que son levadura a los ojos de Yahweh. Sin embargo, Él propiciará las circunstancias para que sean obligados por el propio mundo a salir de la situación que sea y no tendrán otro remedio que dejar también la levadura atrás. No solo el mundo, sino también la levadura. A veces Elohim usa hasta la debilidad física o la enfermedad o la edad misma, ¿no es cierto?, para separarnos de la levadura. Tal vez deseemos practicar algunas cosas pecaminosas, pero debido a una inestabilidad física que surge de repente, ya no lo podemos hacer, ¿no es cierto? Elohim obra en todo lo que nos rodea a fin de forzarnos a dejar la levadura. ¿Sí? Puede utilizar cualquier cosa, por eso muchas veces espera hasta que la persona envejece, porque en edades más avanzadas la carne está más debilitada y ofrece menos resistencia a la disciplina. Típico caso el de Moshe que tenemos acá, ¿no es cierto? Hablamos de una carne que ya fue criada completamente dentro de la corrupción. Nosotros somos criados directamente dentro de la corrupción. Los hijos de Israel entonces salieron de Mitzrayim de una manera pura, es decir, sin levadura. Esa era la simbología del mensaje, justamente del cuadro. Cuando salimos del mundo tenemos que salir así también, sin llevarnos nada del mundo, justamente, ¿no es cierto? Dejando atrás las levaduras. Ellos solo cargaban sus propias cosas, sus ropas, sus enseres, sus animales, pero dejaron atrás la levadura del mundo. Claro que esto históricamente era simbólico, ¿no es cierto? Ya que sabemos que esa generación no estaba completamente limpia, por supuesto. Esto es una simbología de la limpieza que actúa Pesaj en cada nuevo creyente, ¿no es cierto? Así que también nosotros que estamos en una era de parcialidad, como ya sabemos que no salimos completamente limpios, no estamos completamente limpios, aunque algunos pretenden asegurar que ya son plenamente victoriosos y con lo que han empujado a muchos lamentablemente a un terrible fracaso, porque empujan a las personas a creer que sí, realmente se puede ser plenamente victorioso si no hay plenitud en una era de parcialidad. Los israelitas habían cumplido la orden de Moshe y habían tomado prestado de los israelitas. Este tomado prestado que pone acá la Vine está completamente raro. No tomaron prestado nada, porque si no estarían debiendo cosas.
¿sí? Entonces no tomaron nada prestado. Ellos despojaron, es lo que dicen las escrituras, de los misritas objetos de plata y oro y ropa. Y Yahweh había dispuesto a los misritas favorablemente hacia el pueblo y les permitieron obtener lo que pedían. Así despojaron a los misritas. Yahweh ya había dicho, ¿no es cierto?, que esto sería así. En un capítulo anterior dice, dile al pueblo que pidan prestado nuevamente, que pidan a cada hombre de su vecino y cada mujer de la suya objetos de plata y oro, ¿sí? Si hubieran pedido prestado habrían tenido que devolverlo y entonces estarían en deuda, habría una deuda pendiente en ese momento. Yahweh no hace que los suyos salgan debiendo, ¿no es cierto? Yahweh dispuso favorablemente a los misritas hacia su pueblo. Además, a Moshe mismo lo estimaba mucho en la tierra de Mitzrayim, los cortesanos de Faraón y el pueblo. Aunque los hijos de Israel no tuvieron entonces tiempo de leudar el pan, como dijimos, sí tuvieron tiempo para despojar a los egipcios de su plata, oro y piedras preciosas. Y esto indica que en su salvación, Elohim desea que despojemos al mundo de sus riquezas, porque esto simboliza también el rescate del mundo. Ya sabemos que estos metales representan a las naciones del mundo, ¿no es cierto?, como indicado en la estatua de Daniel, unas cosas que ya estudiamos en el capítulo 22 de la serie de la cebada, el trigo y las uvas, ¿no es cierto? De manera que aquí se simboliza que el sistema será vencido, pero los hombres serán salvados. Cada uno en su tiempo, ¿no es cierto?, como ya hemos estudiado. Las naciones se inclinarán ante Yahweh, como está escrito, porque ese es su plan. La edificación de Elohim es diferente a la religión del hombre. Por ejemplo, el budismo enseña que no debemos tomar nada del mundo y muchos creyentes en la actualidad parecen tener la misma postura, ¿no es cierto? Muchos creen que para negar a Mamón tienen que llamar malo al dinero. Y cuando digo dinero me refiero a un sistema que representa la riqueza, ¿no es cierto? Sea como fuere, puede ser barras de oro, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero de la misma manera el oro, la plata, las piedras preciosas ya representan la riqueza, ¿no es cierto? Y la representaban antiguamente también, están en las escrituras. Pero si decimos que estas cosas son malas, estamos llamando a Yahweh de malo, ya que él asegura que mía es la plata y mío es el oro. Entonces estamos diciendo que él es el más codicioso de todo. ¿Cómo es la cosa? No pasa por ese lado. Como de costumbre han empujado el péndulo, está más cerca del gnosticismo que declara mala la materia de lo que la mayoría consigue darse cuenta. Yahweh, por el contrario, mandó a su pueblo escogido que pidieran a los egipcios su plata, su oro y sus piedras preciosas. De esta manera el pueblo despojó entonces a los egipcios. Y esto no fue un robo, ya sabemos, ¿no es cierto? Fue un pago atrasado por todo el tiempo que pasaron bajo esclavitud. Elohim en su justicia hizo un arreglo para que los egipcios pagaran a los hijos de Israel por su trabajo en Mitzrayim con las riquezas que ellos mismos, o sea, los esclavos, con sus trabajos forzados les habían hecho conseguir, al final de cuentas, ¿no es cierto? A pesar de que en un primer momento las situaciones pueden parecer completamente negativas cuando el mundo nos expulsa, porque no hemos aceptado salir y no hemos visto la mano de Yahweh en estas cosas, normalmente, como estábamos completamente negativos, vemos todas las cosas negras, ¿no es cierto? Cuando miramos hacia atrás, comprendemos que la mano fuerte de Elohim ha obrado en lo que nos rodeaba, sea lo que fuere, a fin de darnos la oportunidad de despojar al mundo de sus riquezas. En un determinado momento conseguimos comprender que Él permitió que estuviéramos en relación con el mundo, ¿sí? Cada uno donde Él nos ha colocado, ciertamente, para que adquiriéramos ciertas experiencias, ciertos conocimientos, ciertas riquezas, ciertas cosas, ¿no es cierto? Cada uno lo que le haya tocado, que luego vamos a llevar con nosotros para edificar su casa, porque el propósito de Elohim en hacer esto no es enriquecer a su pueblo, como la gente cree, no, ay, la prosperidad es para mí, no, es para edificar el tabernáculo, es que es su morada en la tierra. Los hijos de Israel necesitaban el oro, la plata y los vestidos, todas las ropas, los tejidos que le dieron para edificar el tabernáculo. No lo usaron en sí mismos al final de cuentas. Entonces, la teología de la propiedad se viene abajo, ¿no es cierto? Para el beneficio de la morada de Elohim, no debemos dejar el mundo como hacen los budistas, ¿sí? Debemos despojar a Mitzrayim de la riqueza y usarla para la edificación del tabernáculo. Eso es lo que Yahweh ordena. Esto con todo requiere mucho discernimiento y crecimiento, evidentemente, ¿no es cierto? Para evitar tratar de sacar provecho propio de las cosas que han sucedido, por ejemplo, en los casos de Acán, que trató de retener cosas, ¿no es cierto? Vemos que esas cosas han sucedido a lo largo de la historia y las vemos también en la actualidad. Muchos tienen la oportunidad
de estudiar carreras, prosperar en trabajo, ¿no es cierto? Y acaban creyendo que esas son bendiciones que Yahweh les ha dado, sin comprender que únicamente les está permitiendo que despojen al mundo de ciertas cosas que serán necesarias para la edificación de la casa. Esa parte no la comprende la mayoría, ¿no es cierto? No la comprendemos en el primer momento, pero tenemos que empezar a ver las cosas como Él las mira. Entonces dejan de lado al Adón de las bendiciones y se concentran en las bendiciones mismas. Salen corriendo diciendo, no, pero esto es mío, ¿no es cierto? Haciendo de sus carreras o de sus trabajos sus propios dioses, ¿sí? Haciéndose idólatras. Básicamente, ciertamente Yahweh les ha dado esas bendiciones, pero no era para que construyeran sus casitas, sino para edificar la morada. Era para que ellos fueran y trabajaran para Él, no seguir trabajando para el mundo, ni siquiera para ellos mismos. Cuando nosotros, el pueblo escogido de Elohim, salimos del mundo bajo su mano soberana, no tenemos tiempo para leudar nada. Sin embargo, sí tenemos la oportunidad de despojar a los egipcios y debemos hacerlo. Esto establece una clara diferencia en ese concepto que antes mencioné que muchos tienen acerca de las riquezas como una cosa mala, ¿no es cierto? Yahweh dice que no lo son cuando las llevamos a sus pies y permitimos que Él las use, ¿sí? Vemos que las riquezas no son levadura. Él permitió que se llevaran las riquezas, pero no permitió que saliera la levadura, ¿sí? El pueblo salió con riquezas, pero sin levadura. Entendamos la diferencia porque son las cosas que Él aprueba y Él desaprueba y no son los conceptos humanos los que prevalecen. Todos los que son levantados por Elohim son los que despojan al mundo, ¿sí? Ellos traen algunas riquezas del mundo a Elohim y las presentan para su propósito. Por ejemplo, Shaul dijo como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, en Corintios Bet en el capítulo 6. Este asunto de despojar a los egipcios de las riquezas se puede demostrar y confirmar por la experiencia de muchos creyentes realmente. El tabernáculo era el testimonio de Elohim, ¿no es cierto? Es lo que está escrito, el cual tipifica a Mashiach con la congregación. La congregación actualmente es el tabernáculo de Elohim constituido de Mashiach y los Kadoshim, los santos. Este testimonio se edifica con las ofrendas del pueblo de Elohim, que son tanto materiales como espirituales, no únicamente espirituales, porque vivimos en la tierra. Somos personas materiales viviendo en un medio material, y ese es el medio en el cual se nos ha dado para vivir y para pintar los cuadros. Esos cuadros deben ser visibles, porque si no pintamos el cuadro de manera que el mundo lo vea, no servirá de nada. Nosotros estamos aquí también pintando cuadros. Nosotros no somos solamente los observadores. También estamos pintando los cuadros que otros que vengan después van a seguir mirando. La morada nunca fue algo que Yahweh quisiera levantar en el cielo, así, ¿no es cierto? Sino que es espiritual para estar en la tierra. Y ella debe ser consagrada a esa cosa, a esa edificación. Tienen que ser consagradas todas las riquezas, tanto las materiales como las espirituales. Las dos juntas. Tampoco sirve una sin la otra. ¿tá? Esa es la otra cuestión también. Por lo tanto, las riquezas de los egipcios provenían del trabajo que el pueblo de Elohim había realizado para el mundo y se usaron para el testimonio de Yahweh. Finalmente, eso es lo que significa despojar al mundo de sus riquezas. ¿Para qué lo usaron esas riquezas? ¿Para enriquecerse ellos? No, las usaron todas para Yahweh. Eso es despojar al mundo y darle gloria a nuestro Padre y nuestro Creador. Los que se aferran a sus riquezas materiales y no las usan para edificar el cuerpo simplemente están trabajando para el mundo porque gastan sus ganancias en las cosas del mundo. Lo entiendan o no lo entiendan. Sin embargo, las cosas no son siempre linealmente iguales. A lo largo de la historia las circunstancias cambian y eso se ve siempre mucho más claramente en los tiempos de transición, ¿no es cierto? Si bien durante el transcurso de la era que nos toque vivir, somos llamados a establecernos en ella, o sea, a vivir la parte de la era que nos toca, por así decir, ¿no es cierto? Como dice en Yirmeyá 29, edifiquen casas y vivan en ellas, planten huertos y coman de su fruto, tomen esposas y engendren hijos y hijas, tomen esposas para sus hijos y denle sus hijas a esposos, para que den a luz hijos e hijas, multiplíquense allí y no disminuyan, ¿no es cierto? También tenemos que comprender que lo que Yahweh ordenaba aquí era para el comienzo de un tiempo. Esto estaba en el comienzo del exilio, ¿sí? Estas eran las órdenes de Yahweh para que sus hijos pasaran el tiempo del cautiverio. Y ciertamente debieran esperar a que pasaran los 70 años. Entonces es bastante lógico que le diga, acomódense y no se queden ahí parados porque no nos vamos mañana. Tienen que pasar 70 años. Entonces tengan hijos e hijas, multiplíquense y prosperen, ¿no es cierto? Entonces cuando llegó el final de ese tiempo, tuvieron que ser empujados
para salir de la tierra, ¿sí? Los que insistieron en aplicar estos pasuquín al final del tiempo, porque muchos insisten, simplemente se quedaron afuera, muchos se quedaron dentro de Babel y no volvieron nunca, ¿sí? Nunca jamás regresaron a la tierra prometida. En este sentido, de la misma manera, hoy estamos en tiempos de preparación para la salida, no para establecernos, ¿sí? Aunque antes era perfectamente lícito y hasta era una orden al comienzo de la era, ¿no es cierto?, de la era pentecostal en la cual estamos, la era de Shavuot, que los creyentes buscaran obtener una buena educación, después trabajar con diligencia en un trabajo apropiado a fin de generarse un sustento adecuado, ¿no es cierto?, dentro del mundo y poder colaborar y poder trabajar en el cuerpo. Esto no es válido para los tiempos de salida, evidentemente, ¿no es cierto? No hay forma de conciliar, no pido que los saques del mundo con salgan de medio de Babel, a menos que comprendamos que la primera orden fue dada a comienzo de la era pentecostal y la última es una profecía de los tiempos del fin de esta misma era, donde estamos casi parados. Pero como todo, tampoco debemos olvidarnos que no somos nosotros quienes salimos, sino la mano fuerte de Yahweh la que nos saca. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, solo que no debemos resistirnos. Entonces, aplicando estas cosas a las circunstancias actuales, vemos que el mundo ha comenzado hace ya cierto tiempo a expulsar, por así decir, a los creyentes, ¿no es cierto? Hola Andrés, hola Abdiel, bienvenidos. Entonces, durante los últimos siglos, la situación de hermanos amados del Salvador Yosef, ¿no es cierto?, que es representación en tipología de Mashiach, ha pasado a la situación de se levantó un faraón que no conocía a Yosef, ¿sí? Y esa es la situación por la cual ha pasado el cristianismo, si lo podemos ver históricamente, ¿no es cierto? Antiguamente, ser cristiano era lo correcto, por así decir, en todo Occidente, ¿no es cierto? El cristianismo era lo que permeaba todas las cosas y era lo correcto, ¿no es cierto? Era la línea moral que se seguía, que dictaminaba las cosas, y no estaba bien visto hablar mal de Dios, de lo que fuere, ¿no es cierto? Y sin embargo, de repente tenemos que se levantó un faraón que no conocía a Yosef, ni a Yahweh, ni a Yahshua, ni a nada, y hoy todo el mundo puede blasfemar en vivo y en directo, ¿sí? Entonces hemos sido testigos de cómo lentamente se fue revirtiendo la situación de que el cristianismo fuera el soporte ético y moral del sistema, a convertirse en una religión ridicularizada y negada con gran eficacia, realmente, al punto de haber sido expulsada de casi todos los ámbitos de nuestra sociedad donde alguna vez fue rectora. Así vemos que la Biblia fue eliminada de las escuelas y de la educación en general, de los tribunales de justicia, de las fuerzas militares, en fin, de todas partes donde antes ejercía influencia, donde antes se la utilizaba y estaba presente, por lo menos, más allá de la hipocresía o no de las personas, eso no tiene nada que ver, sino que estaba ahí presente, ¿sí? Ha sido reducida a ser una religión más, ¿no es cierto?, en la estantería junto con las otras, una elección por la que la gente podría o no optar. Al principio. Hoy ni siquiera la opción es bien vista, ¿sí? A los ojos del mundo, ser democrático no es dar igualdad de opciones a todos, sino básicamente eliminar la opción de Yahweh y tratar cada vez más duramente a los que eligen seguirlo. Entonces, dadas las circunstancias, o sea, el que tenga ojos para ver, que los abra de una buena vez, ¿no es cierto? Estamos, por favor, que se abran los ojos. No podemos continuar comportándonos como siempre, en el sentido de que debemos discernir los tiempos. Mashiach dijo que cuando vean esas cosas, preparen para la salida, ¿no es cierto? O sea, no dijo sigan edificando sus casas, como fue dada la orden para otro momento. De manera que no podemos aferrarnos a directivas que no corresponden a los tiempos proféticos. Así que hoy estamos amarrados como esclavos, no deseando a un mundo en el cual ya nos enseñan los valores bíblicos. Antiguamente, cuando educábamos a nuestros hijos, les transmitíamos los valores bíblicos y los familiares, ¿no es cierto? Pero luego permitimos que el Estado tomara control de la educación y podemos ver cómo lenta pero progresivamente han ido eliminando los valores bíblicos, sustituyéndolos por sus propios valores gnósticos, nueveristas y satánicos. ¿Qué haremos entonces? ¿Continuaremos entregando a nuestros hijos al altar de Moloch o clamaremos al Padre mientras nos preparamos para salir? En breve el mundo mismo nos expulsará corporativamente porque recibirá su juicio. Mientras tanto debemos proteger a nuestros hijos de la insistencia de Faraón de cuando nos dice vayan a adorar pero dejen a sus hijos, ¿sí? Inculcándoles los verdaderos valores y explicándoles a nuestros niños por qué no somos como el resto del mundo, ¿sí? Recordar que los niños siempre buscan ser igual que los amiguitos, siempre quieren tener los mismos juguetes, o sea, es bastante lógico, inclusive para personas que no son tan niños de edad, continúan teniendo las mismas cosas y los mismos deseos de
pertenecer al grupo y de no ser una mosca blanca, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, tenemos que despojar al mundo para edificar al cuerpo con sus riquezas. Todas esas cosas son bastante complicadas y bastante complejas. Finalmente, las vamos a obtener todas cuando Yahweh ejerza su juicio, porque así está escrito. Pero nunca son para nosotros, ¿tá? Que quede claro, no es, ay, vamos a ser ricos, qué bueno, además de reyes y sacerdotes voy a ser rico, qué bárbaro. No es así. Es para la edificación del cuerpo, que es el trabajo, el gran trabajo, la gran tarea que será otorgada a los vencedores y al resto de la congregación durante el resto del milenio. O sea, en todo lo que ganamos debe ser usado para el testimonio de Elohim, tanto en lo material como en lo espiritual. Es posible que algunos piensen que debido a que trabajamos diligentemente en el mundo, lo hacemos por el mundo, ¿sí? De hecho, la mayoría lo hace, ya que no ha comprendido la obra del Padre. Sin embargo, nuestro trabajo debe ser para el testimonio de Elohim. Podemos fabricar ladrillos, pero en verdad estamos ahorrando para la casa de Yahweh, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos una postura mental diferente, la cosa cambia, empieza a cambiar, ¿sí? Porque ciertamente los israelitas siguieron fabricando ladrillos durante todo el proceso de las plagas, ¿no es cierto? Ellos no dejaron su trabajo de repente, al contrario, se los empeoraron, ¿no es cierto? Entonces, hoy parcialmente, mañana en plenitud, vamos a recibir aquello por lo que hemos estado trabajando, de manera que muchos se sorprenderán cuando sus manos estén vacías, porque sus obras arderán como paja, realmente, porque han estado ocupados en cosas que no edifican. El oro, la plata y las piedras preciosas pasarán la prueba del fuego y permanecerán. Lo que recibimos por nuestro trabajo en el mundo se lo damos a Elohim. Según la promesa del Berij Hadashah, mientras más les demos a Elohim, más Él nos dará a nosotros. El Adón tiene la intención de despojar al mundo de sus riquezas por medio de nuestro trabajo, a fin de que podamos dárselas a Él para la edificación de su morada. En eso es que nosotros somos sus herramientas. Gloria a Él que nos permite ser sus herramientas. La experiencia de un hermano es un ejemplo de esto. Al principio de su vida creyente, él le daba el 10% de su ingreso a Elohim. Debido a que él era fiel en cuanto a este asunto, Elohim lo hizo prosperar económicamente, ¿no es cierto? Esta es una historia bastante conocida. Entonces él aumentó su ofrenda a un 15%. El Adón lo hizo prosperar más todavía. A medida que fue pasando el tiempo, este hermano fue aumentando el porcentaje de su ofrenda, ¿no es cierto? Pero sin importar cuánto dinero él ofrendaba, Yahweh continuaba prosperándolo, ¿no es cierto? Este hermano ciertamente era uno que de esa manera despojaba al mundo de sus riquezas y las presentaba a Elohim para su testimonio. Tal vez esto no pase de una anécdota descriptiva, no interesa en sí, pero si decimos que este principio es falso, lo llamamos de mentiroso porque él asegura, den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. Dice Lucas en el capítulo 6. Todos los que se dan cuenta del significado de salir del mundo van a trabajar arduamente, no para su propio beneficio, no para las necesidades personales, sino por los intereses de Elohim. O sea, teniendo eso como meta principal y las necesidades como justamente una necesidad secundaria, ¿no es cierto? Y él cumplirá su promesa de cuidar justamente de esas necesidades básicas y dará mucho más para que puedan dar más para la obra. Mientras más se da, más se recibe. A través de los años, muchos santos que han sido fieles a Elohim se han enriquecido por él. Sin embargo, el asunto crucial es el uso que le dan los Kadoshim, los santos, a esa ganancia material. Y muchas veces muchos han caído por esa cuestión. Si esta ganancia es usada para el mundo, esto será un gran fracaso a los ojos de Elohim, ciertamente. Pero si la usamos para el testimonio de Yahweh, será otra instancia de despojar al mundo de sus riquezas bajo la soberanía de Yahweh. Despojar al mundo no es tomar nada del mundo injustamente, que no se entienda eso, ¿sí? Es trabajar en el mundo y usar las ganancias de nuestro trabajo para el testimonio de Elohim. Y esto no es solamente las ganancias materiales, también se refiere a todo lo que sea útil para el trabajo que Yahweh nos pida realizar, ¿sí? Inclusive las cosas que se pueden llegar a aprender como oficios o carreras, ¿no es cierto? Todas esas cosas siempre son siempre que sean de utilidad, como por ejemplo cuando Yahweh dio espíritu de artesanía, ¿no es cierto?, en las manos, ¿no es cierto?, de aquellos que elaboraban las cosas del tabernáculo, ¿no es cierto?, y los ungió para que fueran hábiles en ese sentido. Nosotros tenemos esas cosas, si hemos aprendido ese tipo de cosas que sean útiles para Él, serán utilizadas. Él nos coloca siempre en los lugares para que
absorbamos y retiremos del mundo las cosas que pueden llegar a ser útiles para su casa, ¿sí? Los hijos de Israel entonces salieron de Egipto con sus hijos, con su rebaño, con su ganado, no dejaron nada, ¿sí? Conforme al capítulo 12 dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Si solo hubiese sido un número reducido de personas las que salieron de Misraim, no hubiese habido una multitud de toda clase de gente. Evidentemente, el pueblo de Elohim era muy prominente. Algunas personas que no eran israelitas, prominente en ese momento, ¿no es cierto? Ya era famoso con todo lo que había pasado. Algunas personas que no eran israelitas quisieron salir, ¿sí?, de Misraim con ellos. Obviamente vieron la ventaja muchos. Y esto simboliza la multitud de las naciones que buscarán a Yahweh cuando él levante a sus vencedores, ¿sí? Pero esta vez serán gobernados con vara de hierro, enseñados a llevar estas sombras a la práctica en la vida real. Ya basta de sombras, ya no podemos seguir viviendo 2 eras seguidas en sombras prácticamente, ¿no es cierto? Por lo tanto, la presencia de una multitud de gentes es una buena señal. Sin embargo, según el libro de Bamidbar, sabemos que más tarde esa multitud causó muchos problemas y los vamos a estudiar más adelante. Pero aún esos problemas enseñaron a los hijos de Israel algunas lecciones realmente importantes. Actualmente en la restauración de Elohim también hemos aprendido mucho debido a la gran multitud de personas que ha estado con nosotros y también a lo largo de la era pentecostal, tanto de las situaciones buenas como de las malas. Los hijos de Israel salieron entonces de Misraim de una manera absoluta, ¿sí? Trajeron consigo todo lo que poseían y todo lo que se les había debido. Este es el tipo de éxodo, justamente, de Shemot, el tipo de salida que Elohim demanda de su pueblo. Nuestro éxodo debe ser tan absoluto que inspire a otros a seguirnos. El periodo que vivieron los israelitas en Misraim fue de 430 años. Al final del año 430, el mismo día, todos los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra de Misraim, dice Shemot en capítulo 12. Moshe se cuidó de fechar el Shemot precisamente a los 430 años de su estadía. ¿Sí? De hecho, es tan específico como para decirnos que ocurrió incluso en el mismo día, está diciendo, ¿no es cierto? Hola Belkis, bienvenida. Si este es un ciclo de tiempo tan exacto, ¿no es cierto?, tan preciso, que él se cuidó de mantenerlo tan preciso, ¿por qué no habría ocurrido el éxodo después de 400 años, según la palabra de Elohim Abraham? ¿Sí? ¿Por qué se quedaron 30 años más? ¿Por qué tenemos esos 30 años de diferencia? Este es un pequeño problema de esos que hay en las escrituras, ¿no es cierto? En Bereshit 15 dice, y le dijo a Abraham, sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya, y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. La respuesta se encuentra en la carta de Shaul a los Galutias, ¿sí?, donde discute este mismo periodo de tiempo. Galutiat en el capítulo 3 dice que la promesa de Abraham fue 430 años antes del pacto mosaico. Dice, ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia. Así que digo esto, el pacto, o sea, el abrahámico, confirmado antes por Elohim, no invalida la ley, que es el pacto sinaítico, ¿sí?, que vino 430 años después. ¿Sí? Entonces, vemos que los 430 años son desde la promesa hecha a Abraham, ¿sí? Así que tenemos una diferencia de 30 años entre las dos afirmaciones, ¿sí? Tenemos Shaul dice que el pacto de Moshe vino 430 años después de la promesa, ¿no es cierto? Si Abraham en ese momento tenía 100 años cuando Yitzhak nació, restando 30 nos da 70 años. Y ya que entró en Canaán a los 75 años, concluimos que 5 años antes estaba en Ur y que esa sería la fecha del primer llamamiento y promesa. Probablemente no está registrado, pero tenemos que pensar que eso fue probablemente el primer momento en que fue llamado. Por lo tanto, Israel no estuvo físicamente durante 430 años, ¿sí?, como podría suponerse por una lectura descuidada. Y esto la mayoría de los estudiosos concuerdan todos, ¿está? No hay ninguno que haya estudiado esto de verdad que sepa, que diga que fueron 430 años o 400, no importa, en Mitzrayim literalmente, o sea, dentro del reino, ¿sí? Nosotros insistimos en mirar únicamente el cumplimiento físico de las cosas, pero Yahweh dice que el espiritual es más importante y nosotros siempre miramos al revés, porque al final de cuentas las cosas que aquí vemos son representaciones de aquellas que suceden en el ámbito espiritual, ¿no es cierto? Además, hay que tener en cuenta que Yahweh siempre hace aparentes descuentos, como cuando, por ejemplo, determinó 40 años en el desierto para los israelitas, ¿no es cierto? Le descontó los 2 que ya habían pasado en él, en realidad fueron 1 y medio y 38 años y medio, pero vamos a redondear, ¿no es cierto? La cuestión es que fueron 40 años al todo, pero ya habían pasado un tiempo y él se los descontó.
podía haber dicho, no, ahora arrancamos desde ahora, listo, ustedes transgredieron ahora y se cuenta desde ahora. Podía haberlo hecho, estaba en el derecho, pero él hace ese tipo de cuentas, ¿no es cierto? En realidad no es tampoco un descuento porque cumplieron los 40 años, tuvieron los 40 años en el desierto, ¿sí? Pero les contó el tiempo que ya habían pasado como si fuera parte, ¿no es cierto? Esto también para que comprendamos que Yahweh es el que determina los tiempos desde la eternidad y no desde nuestro tiempo terrenal, ¿sí? Él ve como todo como culminado, como completo, de manera que tanto puede decir que ya ve justos a los que apenas están aceptando la justificación, como que puede decretar el castigo por una transgresión antes de que haya sido cometida, como vemos, ¿no es cierto? Porque él ya lo sabía. Y así dar comienzo antes, entre comillas, al castigo. Esta es la forma más maravillosa de tornar males en bienes, realmente, ya que todo el tiempo pasado de injusticias también descontado nuestras deudas actuales. Vemos que Shaul menciona a la ley con referencia a la promesa, entonces, ¿no es cierto?, la cual fue rectificada por Yahweh en el pacto que hizo con Abraham. Pero el punto de inicio es la promesa, ¿sí? No el pacto que viene después. El pacto ratificado por Abraham vino después, ¿sí? Esto significa que tanto las promesas como el pacto abrahámico fueron dados en Pesaj, ¿no es cierto?, por la fecha que está diciendo Moshe, en el mismo día. Aunque Abraham ciertamente no podía saber que esa fecha era Pesaj, porque ni siquiera existía Pesaj en ese momento. El conteo de Shaul no puede comenzar en el pacto abrahámico, porque estamos diciendo que todo debería haber sucedido a los 70 años de Abraham, y él solo entró en Canaán a los 75 años. Así que esto explica claramente la aparente discrepancia entre los 400 años profetizados en Egipto y los 430 años reales. Es fácil ver que ambos ciclos de tiempo terminan en el mismo tiempo, solo que uno empieza 30 años antes que el otro. Yo les dejo un esquemita en el post para que después lo miren, son 2 líneas de tiempo y van a ver cómo es que uno empieza 30 años antes, el conteo es desde 30 años antes, el siguiente ciclo es contado desde el nacimiento de Yitzhak, ¿sí? Tal vez se pregunten entonces qué tiene que ver todo esto con nosotros. Si no hemos tenido un éxodo del mundo, entonces todavía estamos vagando en una tierra extraña. ¿Dónde estamos? En Egipto. Si no estamos morando en Mashiach, que es nuestra buena tierra, ni siquiera estamos en el desierto de la santificación, ¿sí? Porque también es una parte del camino. Según la promesa y el mandato de Yahweh, debemos vivir en Mashiach como la buena tierra y disfrutarlo como tal, porque nosotros ya hemos recibido la garantía del Ruach. Estamos viviendo en otro nivel, por así decir, ¿no es cierto? No es el nivel de plenitud, pero tampoco es el nivel de las sombras plenas, ¿no es cierto? Entonces necesitamos estar empezando a vivir en un nivel intermedio de espiritualidad, en el cual no terminamos de comprender todo, pero por lo menos tratamos, ¿no es cierto? Sin embargo, esto requiere un éxodo absoluto. Como el pueblo de Elohim, debemos morar en Mashiach. No hay forma de hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque solamente servirá para que tropecemos. Nuestro éxodo al mundo marca el final, marca la terminación de nuestro vagar en una tierra extraña. Aunque Yahweh nos ha escogido, nos ha mandado a vivir en Mashiach y Mashiach en nosotros, ¿no es cierto? La mayor parte de su pueblo no está morando con él, y esa es la realidad. En lugar de esto, todavía están en Mitzrayim, otros están en el desierto, algunos sí han salido y están en el desierto, otros están con un pie en Mitzrayim y con un pie en el desierto, ¿no es cierto? O sea, están divididos, están sobre el muro. Esto indica que aún después de que hemos sido salvos, todavía podemos estar vagando en el mundo, contrariamente a las más fantasiosas afirmaciones sin sustento del cristianismo, que asegura que ya vencimos todo, ¿no es cierto? Hay algunas que partes, ¿no es cierto?, que dicen que ya vencimos todo, que ya somos vencedores en todas las partes, aun cuando no pueden mostrar una única prueba real de lo que afirman, no pueden mostrar un vencedor, ¿no es cierto?, que sea realmente, que confirme lo que están diciendo. Lo único que logra es que muchos creyentes hipócritas, muchos disfrazados, muchos frustrados y muchos desilusionados, ¿no es cierto?, anden por ahí dando vueltas. Solamente cuando salimos del mundo de una manera absoluta, termina el tiempo de nuestro vagar en una tierra extraña. Por supuesto, esto solo será en plenitud en la siguiente etapa, ya lo sabemos, en la era de Sukkot, pero aún así somos llamados a vivir esta salida de esta era también, aunque sean parcialidades, es decir, únicamente en el plano espiritual, mientras en el físico aún aguardamos. Tenemos que llevar las cosas al máximo nivel que conseguimos hacer y que Él nos permite, ¿sí? Por lo tanto, nuestro éxodo es la terminación de nuestros 430 años o 400, no interesa la cantidad. O
sea, es una cantidad simbólica, ya, para nosotros realmente ha aumentado bastante. Muchos creyentes no han tenido la experiencia de esta terminación debido a que no han tenido un éxodo. Ellos han sido escogidos por Elohim y Él les ha ordenado vivir en Mashiach. No obstante, desde el momento de su segundo nacimiento han estado vagando en el mundo e insisten en permanecer en él. Como no obtienen paz, porque la paz de Mashiach solo se obtiene cuando obedecemos y no hay forma de obtenerla de otra manera, procuran encontrar nuevas o viejas reglas, ¿no es cierto?, formas para conseguir mantenerse sobre el muro, algo que les justifique, algo que les dé la paz y la tranquilidad de decir, bueno, podés seguir haciendo lo que querés haciendo, lo que querés estar haciendo, ¿no es cierto? Una cosa así, alguien que les diga, no, podés, andá y hacelo. Aunque sepan que esa decisión no es válida porque no viene de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces quieren seguir manteniéndose entre dos opciones, algo que desde la época de Elías, o sea, Elías, ¿no es cierto? Sabemos que somos requeridos a decidir si serviremos a Yahweh o si serviremos a Baal, ¿sí? Baal, Egipto, Babel, llamémoslo como queramos. Solo cuando tengan un Shemot absoluto, ¿sí?, terminará su periodo de vagar en Mitzrayim y comenzará verdaderamente el periodo de santificación. Si no tuviéramos este cuadro que nos presenta el libro de Shemot, no entenderíamos completamente lo que nos dice el Brit Hadashah acerca de estar separados del mundo. El relato del libro de Shemot presenta claramente que nuestro éxodo debe ser la terminación, ¿sí?, de ese vagar en esa tierra gentil. Sin este éxodo es imposible morar en Mashiach como la buena tierra, porque la tierra prometida no está en Egipto, está en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que mudarnos. No hay forma de trasladar la tierra prometida a Egipto, que es lo que han estado tratando de hacer. Además, mientras estamos vagando, nos encontramos bajo la opresión que no nos permite descansar, no nos permite tener satisfacción, nos permite tener el debido deleite, ¿sí?, en Yahweh. Estamos oprimidos por Faraón todo el tiempo, estamos preocupados por todas las cosas del mundo. Debido a que muchos creyentes aún están en Mitzrayim, no tienen descanso ni satisfacción, ni tienen la plenitud del gozo que se encuentra en Mashiach. Algunos ya han dado algunos pasos por el desierto, pero no se alejan demasiado y vuelven rapidito generalmente, ¿sí? Cuando extrañan los puerros de las cebollas, o sea, cuando sienten hambre, cuando la necesidad aprieta, ¿no es cierto?, regresan a su mamá de Egipto, ¿sí?, que creen que es la que les provee para sus necesidades. Muchos no comprenden cuando defienden su trabajo, usando justificativas como que digno es el trabajador de su salario, están simplemente defendiendo al mundo y diciendo que son sus propios proveedores, ¿sí?, y que si no trabajan no van a comer. O sea, si yo no me cuido a mí mismo, él no me va a cuidar. Eso es lo que están afirmando. No se dan cuenta que están afirmando eso. Por las dudas, claro, aseguran que esto es porque Yahweh los bendice. No es así. Sí, ya vimos que esto no es aplicable a los tiempos de salida, sino únicamente a los tiempos de exilio. Y cuando estamos en los tiempos de salida necesitamos obedecer a las señales. Pero cuando salgan de Mitzrayim de una manera absoluta, no solo terminarán su tiempo de vagar en el mundo, sino que también terminarán sus años de insatisfacción e inquietud. Y entonces se van a dar cuenta de que podían haber salido antes y hubieran estado mucho mejor. Va a depender de cada uno, obviamente, la lentitud o la velocidad, ¿no es cierto? Eso depende de cada uno. El tiempo de atravesar su propio desierto personal de santificación, ¿no es cierto? Para disfrutar con mayor o menor plenitud de la garantía de la tierra prometida, que es el Ruaj en nuestro interior. Una cosa es tener Pesaj y otra es experimentar el éxodo, ¿sí? Como veremos, el cruce de Mar de Cañas es otro evento crucial. Este cruce marca la culminación de la primera etapa de la salvación de Elohim, que incluye el Pesaj, el éxodo y el cruce del Mar de Cañas justamente. Solamente después de que los hijos de Israel cruzaron el Mar de Cañas fue que salieron plenamente de Mitzrayim, entraron plenamente también en el desierto, ¿no es cierto? Fueron liberados para alabar a Elohim. Sin embargo, la salvación completa de Yahweh incluye mucho más que esto, nada más. Quedarse en la puerta del desierto, apenas cruzado el mar, no es recibir todo lo que Yahweh quiere que recibamos, ¿sí? Su salvación incluye todo el plan. Y la gente ha estado siempre diciendo, yo quiero esta feta de torta y yo quiero esta otra, yo quiero aquella, no queriendo la torta completa. Yahweh quiere darnos la torta completa, ¿sí? Y esa es una cosa que necesitamos meternos en la cabeza. Esa fue para Yahweh una noche de vigilia para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Esa misma es la noche de Yahweh, una noche de vigilia para todos los hijos de Israel por las generaciones. En la noche de Pesaj,
los hijos de Yahweh obtuvieron toda su satisfacción, su descanso, su gozo. Fue el fin de un tormento, ¿no es cierto? Pero no durmieron. ¿Cómo lo indica este pasuk? Era una noche para guardar, para vigilar, ¿sí? Esto implica que Elohim estaba guardando y velando la situación, y como sus hijos debemos representarlo. Entonces eso mismo es lo que tenemos que estar haciendo. Por supuesto, esto no significa que debamos pasar la noche de Pesaj en blanco, ¿no es cierto? No tenemos que estar haciendo siempre esas cosas, tomándolas literalmente, sino que es un símbolo de que debemos estar vigilantes a su venida, ¿no es cierto? Cuando Él se presentará nuevamente al mundo, la columna de fuego y la nube. Significa que no debemos dormir como el mundo duerme, sino vigilar y estar atentos. Si aplicamos esto a nuestra experiencia, nos daremos cuenta de que nuestro éxodo también fue una noche para guardar. Esta es la razón por la cual en el Brihad ya se nos advierte a no dormir. En Romanín 13 dice: y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca, así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni con pecados sexuales y libertinajes, ni en peleas y envidia. Más bien vístanse del Adón Yahshua el Mashiach y no hagan provisión para satisfacer los deseos carnales. Si no estamos alerta espiritualmente, cambiamos el día por la noche, pero si vigilamos y guardamos, hasta nuestra noche se cambiará en día. Si la columna de fuego nos guía constantemente, ya no andaremos en las tinieblas, sino que estaremos en su luz. Llevar a cabo un éxodo del mundo no es ciertamente un asunto sencillo, ¿sí? Requiere de una noche de vigilia previa. Mientras estamos en este mundo, como está en la presente era bajo condenación, ¿no es cierto? Estamos en la noche, ¿sí? Nosotros estamos en la noche de Pesaj, ¿sí? Por eso se nos pide que vigilemos, que guardemos esta vigilia. Yahweh nos vigila y nosotros debemos vigilar con Él y para Él, ¿sí? La noche de nuestro éxodo debe ser una vigilia y debemos estar alertas. Sin esta vigilia nadie puede salir del mundo. Los creyentes perezosos y que se duermen no pueden tener un éxodo. Solo los que vigilan y guardan pueden salir del mundo realmente. Entonces nuestra noche se convertirá en día y seremos rescatados de Mitzrayim. En el Berija ya se nos manda a no amar al mundo, ¿no es cierto? En Yahanan Aleph, en el capítulo 2. Sin embargo, es posible que tomemos esta palabra de manera un poco superficial. El cuadro presentado en el Tanaj indica que el éxodo de Mitzrayim no se debe considerar superficialmente, pero que todo eso ya ha quedado claro. Durante la noche del éxodo, Yahweh mismo vigilaba y guardaba, ¿sí? En otra versión dice que era una noche importante de guardar para Elohim. Esto no quiere decir que era una noche para guardar rituales, al contrario, era una noche para vigilar, para guardar en ese sentido. Es hora de crecer y comprender que las sombras no son la realidad de las cosas, que no podemos seguir teniendo una comprensión infantil de las mismas, ¿no es cierto? Yahweh entonces estaba vigilando y guardando a fin de sacar a su pueblo del mundo. Y su pueblo debía cooperar con él, vigilando para él también. Ellos debían vigilar, ya que no sabían a qué hora saldrían de Misraim. Tenían que estar atentos, tenían que estar listos, tenían que estar dispuestos, ¿no es cierto? Por medio de esto vemos que ninguna persona que duerme y es descuidada puede tener un éxodo adecuado. Ya vemos esto en la parábola de las vírgenes, ¿no? Que se durmieron, ya vemos cómo son las cosas. Si desean salir del mundo, se debe vigilar, guardar y estar alerta, ¿sí? Entonces vamos a saber cuál es el momento preciso de salir. En el capítulo 12 se menciona que las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Mitzrayim, ¿sí? Y en otro pasuk dice que Yahweh sacó a los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim por sus ejércitos. Además, también en el capítulo 13 dice: y subieron los hijos de Israel de Mitzrayim armados. ¿Sí? Ellos no salieron de Mitzrayim de manera negligente, sino que marcharon como soldados, ¿sí? Todavía no eran soldados, ciertamente. No tenían ninguna disciplina como para actuar como un ejército. Por eso fueron posteriormente disciplinados, pero realmente llegarían a convertirse exactamente en lo que Yahweh pretendía, su ejército. Esa era la forma en la que él ya los veía, y por eso ya están registrados en la salida como lo que serían, aquello en lo que se deberían convertir. Si queremos salir del mundo, no podemos ser negligentes. Todo lo que se relaciona con nosotros tiene que ser estricto, tiene que ser recto, tiene que ser ordenado, y esto es algo contra lo cual toda carne se revela, ¿sí? Es mucho más agradable el mensaje que vende el mundo con sus falsos pastores, que hemos sido liberados y que ahora podemos hacer lo que nos antoja. Obviamente la carne baila con ese mensaje, ¿sí? Por eso la gente se resiste a recibir el verdadero mensaje que está en las escrituras y dice que es obsoleto, que ya fue abolido, cosas por el estilo. En verdad, la verdad que ellos adoran hablar de que van a usar la armadura de Yahweh, ¿no es cierto? Pero parecen estar convencidos que los soldados andan sueltos por
por la vida luchando como superhéroes solitarios, porque los soldados en realidad luchan en un ejército. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Hasatán y el mundo. Para esa lucha tenemos que estar armados, listos para luchar contra el enemigo, pero dentro del ejército de Yahweh, no como individuos sueltos. Y esa parte siempre se la olvidan. La armadura que cada uno se coloca se la pone en su casa, y generalmente debe ser para sacarse una selfie, porque para otra cosa raramente la usan. Cuando salimos de Egipto, salimos armados. Entonces, suponemos que las armas también fueron parte del despojo de los misritas, ¿no es cierto? O sea que difícilmente un esclavo tendría permiso para tener armas. Así que podemos concluir que por lo menos en lo que dice respecto a los descendientes de Jacob, no sabría mucho acerca de cómo usar armas y menos aún de cómo comportarse como parte del ejército. Sabemos que había esclavos de otras naciones y esas personas no sabemos cómo eran, no se menciona, ¿sí? Probablemente otros sí sabrían cómo utilizar, ¿no es cierto? En esa parte de la multitud mixta. Día tras día los creyentes en la vida de congregación tenemos que estar armados, o sea, en todo lo que hacemos tenemos que ser estrictos, rectos y corporativos. Solamente cuando formamos parte del ejército, el soldado recibe su armadura. Si no forma parte del ejército, el soldado no recibe ninguna armadura, ¿sí? No recibe armas, ningún civil recibe las armas. De manera que resultan ridículos los esfuerzos cristianos de insistir en armarse con una armadura que solo es entregada a nivel corporativo. Y resulta ridículo también tratar de utilizarla cuando solamente tiene una finalidad de uso corporativa. No me malinterpreten, no quiero decir que los creyentes no tengamos esa armadura, ¿está? De hecho, que quede claro que todos la recibimos. No hay uno que no la tenga, ¿sí? Junto con todos los dones de la salvación, pero ciertamente se espera que la usemos y de la forma correcta. Lo que el cristianismo falla es en insistir en usarla sin formar el ejército, que es el cuerpo, ¿sí? No sirve de nada utilizarla, como ya he dicho, en casa. No, acá no sirve, es para el ejército. Por supuesto, cada denominación insiste en que es el cuerpo, ¿no es cierto? Cada uno dice que tiene la razón, tiene la verdad, tiene toda la revelación, bla, 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 ¿no es cierto? Pero la escasa lucha que se realiza contra los poderes de las tinieblas muestra que lo que están diciendo no está en la vida real. Muchos, inclusive, sobre todo en las últimas décadas, se han dado a lo que se conoce como batalla espiritual, ¿no es cierto? Es un nuevo juego han inventado una especie de videojuego cristiano en el que los participantes insisten en que luchan contra los principados y potestades, o sea, las fuerzas del mal, y se comportan bastante como los personajes de los cuadritos también, se comportan como superhéroes. El verdadero ejército de Yahweh no anda por el mundo mostrando superpoderes, gritando contra Hasatán y los demonios como si fueran sordos, como si lo fueran a hacer caer por el poder de los gritos, ¿sí? Ni siquiera anda decretando cosas que muchas veces escapan a su comprensión. El verdadero ejército de Yahweh marcha alrededor de Ohel Moel de manera ordenada y obediente al movimiento de su comandante, que no es un general humano, sino la columna y la nube, que es nuestro Mashiach. ¿Cómo hicieron caer Jericó? Salieron a los gritos como salen a expulsar demonios y hacer todo ese decreto que se caiga Jericó. No fue así, fue como Yahweh les mandó a hacer. Tuvieron que ir calladitos la boca, bien en silencio durante 6 días dando vueltas, el último día durante 7 vueltas. Eso no es una cosa fácil, eso es solamente un ejército disciplinado lo hace. La multitud indisciplinada evidentemente no podría responder a esas cosas. Entonces, ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero es a estos principados, estas potestades, estos gobernadores del mal, ¿no es cierto?, de las regiones celestes, tenemos que vencerlos no en espectaculares campos de batalla, sino en el humilde y silencioso avanzar de ese ejército sumiso y disciplinado, ¿no es cierto?, dispuesto a darlo todo por el supremo comandante, no para la gloria del pastor que está gritando, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tienen que ser subordinadas siempre a Mashiach. El hecho es de que debemos marchar como el ejército de Elohim al salir del mundo indica que el éxodo de Mitzrayim no es realmente un asunto fácil. No es una cosa, nos llevan y vamos a la tierra prometida. No, nos llevan y vamos a convertirnos en un ejército. ¿Están dispuestos?
¿sí? Porque si no se van a caer en el medio del desierto. Tampoco es algo impactante y glamuroso, que muchos, como muchos lo han convertido, ¿no? Se autoexaltan en guerras espirituales imaginarias y en la mayoría de las veces demuestran que no han conseguido siquiera vencer su propia carne. Bueno, es cierto, porque eso es lo que está mostrando. Espero que esta imagen general nos dé una impresión bastante firme. El capítulo 13 de Shemot. Todos los puntos mencionados en el capítulo 13, que es el que sigue, ¿no es cierto? Estábamos mirando el final del capítulo 12 hasta ahora. Se relacionan con la experiencia espiritual por el lado positivo, ¿sí? Por ejemplo, Shemot 13.2 habla de la santificación de los primogénitos, ¿sí? Ciertamente esto presenta un aspecto de la experiencia espiritual del pueblo de Elohim al salir de Misraim, ¿no es cierto? Esto indica que el propósito de nuestro éxodo fuera del mundo es que seamos santificados para Elohim. En los pasuquín del 3 al 10 habla de la instauración de la fiesta de Pesach y la fiesta de los panes ácimos, ¿no es cierto? Hag Hamasot. Cómo deberían guardarla cuando entraran en la tierra prometida, ¿sí? En esa fiesta de conmemoración los hijos de Israel no debían comer pan leudado por 7 días. ¿Sí? La manera de recordar el éxodo consistía en eliminar toda la levadura, pero esto no era para ser únicamente literal. ¿Sí? El problema no es que en aquella época lo asumieran como algo literal y nada más, y que continuaran guardando las fiestas en este nivel. El problema es que hoy que decimos que ya hemos comprendido que las cosas narradas en las escrituras fueron escritas para nosotras, como explicó Shaul, que aprendimos la diferencia entre las sombras y la realidad, insistamos en mantener la sombra. Eso es preocupante, ¿sí? No porque en sí la sombra sea mala, evidentemente no puede serlo, ya que es la representación de esa realidad espiritual superior, sino porque se insiste en guardar un día ritualístico sin su contenido intrínseco espiritual, ¿no es cierto? No se comprenden el resto de las cosas, se le da más importancia a cómo estoy haciendo las cosas en vez de a lo que el Padre nos ha dado. Esto sigue siendo una cáscara vacía. Las sombras eran para que la gente al ir creciendo fuera comprendiendo su contenido escondido para reconocerlo cuando se manifestara, pero bueno, la dureza del corazón humano, ¿no es cierto? De la misma manera no les servirá de beneficio insistir en guardar formas sin contenidos, aun cuando esas formas sean las sombras del mejor de los contenidos, que es Mashiach, ¿sí? A menos que se apliquen el contenido a cada día en su propia vida, muriendo al pecado, es decir, practicando Pesaj, de verdad, poniéndolo en la vida real y no solamente un día al año, ¿tá? Renunciando al mismo, es decir, practicando Hamasot, ¿no es cierto?, los panes ácidos, panes sin levadura, y saliendo del mundo, o sea, practicando el éxodo, continuarán haciendo representaciones como en un teatro. No sirven de nada todos esos rituales. ¿Es una vez al año o es para toda la vida? Formas muertas, vacías de vida que intentan reproducir para sentirse a salvo, no porque están realmente agradecidos de lo que Yahweh haya realizado y mucho menos porque hayan comprendido que no se trata de la salvación, sino de nuestra participación activa de su obra. No han comprendido nada realmente y están con miedo y están buscando alguna cosa que les dé algún tipo de seguridad. Lo primero que Yahweh ordena a Moshe al salir de Egipto fue: conságrame todo primogénito, hombre o bestia, el primer fruto de todo vientre entre los israelitas es mío. A partir de este momento, Yahweh estaba consagrando todo el pueblo que salía de Egipto para sí mismo, ¿sí? A primera vista parece que solo consagró unos pocos, pero en verdad estaba consagrando a todos. Esto continuaría en vigencia hasta la transgresión de estos primogénitos con el becerro de oro, donde había que entregar otras cláusulas que se verá en su momento. La santificación se basa en la redención. Shemot 13.2 dice: conságrame todo primogénito, ¿sí? Hombre o bestia, el primer fruto de todo vientre es mío, ¿sí? Entonces, el Adón exigía que solo los primogénitos fuesen santificados porque ellos eran los redimidos. Los primogénitos son un símbolo de los vencedores. En sí mismos representan las primicias, el fruto del vigor, como está escrito en otro lugar, ¿no es cierto? El primer concebido en el aspecto natural, pero claro, como sombra de lo espiritual, evidentemente, ¿no es cierto? Como ya hemos estudiado, el primogénito tenía, a menos que lo perdiera, el derecho de ser la cabeza de la familia a la muerte de su progenitor, y esto implicaba tanto derechos como responsabilidades, incluyendo la representación de toda la familia. En ellos, a través de ellos también, ¿no es cierto?, eran también santificadas la familia completa, a través de el cabeza de la familia. Y también los vencedores serán los responsables por la santificación
del resto de su familia espiritual, ¿no es cierto? Los creyentes de la compañía del trigo durante el milenio. Esto implica que todo aquel que es redimido también debe ser santificado. Es necesario comprender que la familia era santificada bajo la cabeza siempre que obedecieran los mandamientos, evidentemente, ¿no es cierto? Es decir, esta santificación no es una cosa ni mágica ni incondicional, ¿sí? Que viniera sobre la gente solamente porque eran hijos de él. Yo soy hijo de él y hago lo que quiero, pero no importa, estoy protegido. No, ese es el gran error farisaico, ¿no es cierto? Serían bendecidos a través de que el cabeza de la familia se ocupara de que los suyos siguieran la ley y no se apartaran del pacto de Yahweh, ¿sí? Pero aquel que se apartara sería cortado, como está explicado en muchos lugares. Este principio se aplica a nosotros los que creemos en Mashiach, ¿no es cierto? Ya no estamos funcionando como las tribus, no tenemos una genealogía tribal debajo de la cual colocarnos, buscar nuestra cabeza tribal, sino que hoy tenemos una única cabeza, así que es la cabeza del cuerpo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a la cabeza de Mashiach. Sin embargo, todo continúa funcionando de la misma forma. Nuestras familias en la carne están bajo nuestra protección como cabezas espirituales sobre ellos, pero su salvación dependerá de que ellos mismos acepten o no a Mashiach. No depende de esa protección mágica tampoco. Exactamente lo mismo sucede con nuestros hijos espirituales. Ciertamente, todos somos llamados a ser cabezas espirituales de otros hermanos, como dijo Shaul, pues aunque ustedes tengan 10.000 tutores en el Mashiach, no tienen muchos padres, porque en el Mashiach Yahshua yo los engendré por medio de la buena noticia, dice en Corintios y Malef en el capítulo 4. De manera que ya se puede ver, todos tenemos muchas responsabilidades, tanto a nivel material como espiritual. Por haber sido redimidos, también tenemos que ser santificados. Pero si queremos ser vencedores, tenemos también que ser consagrados. De otro modo, permaneceremos en Mirrayim, que es el mundo, ¿no es cierto? Si deseamos experimentar un verdadero éxodo fuera de Egipto, tenemos que ser santificados, pero también consagrados como primogénitos. Iniciar nuestro camino de santificación en el desierto sin mirar atrás. Esto no quiere decir que solo unos pocos se salvarán, sino que algunos corren más que otros, evidentemente, y recibirán el premio de servir más a los demás. La redención nos sirve a todos de filiación, porque es la garantía de nuestra salvación, justamente, mientras que nuestra santificación sirve para el propósito de Elohim. Es cuando nosotros devolvemos a nuestro Padre en cierta forma, ¿no es cierto?, en forma parcial en el momento, pero cuando hacemos la retribución, ya hemos pasado la etapa de bebés que son sanguijuelas y nada más, hemos pasado a otra etapa y estamos en condiciones de empezar a devolver alguna cosa. Si tenemos una visión estrecha, quizás solamente veamos la redención, la cual es para nuestro provecho, la redención es para el provecho del hombre, ¿sí? Pero si tenemos el discernimiento adecuado, veremos que la redención debe ser seguida por la santificación, la cual cumple el propósito de Elohim. Y si en verdad nuestros ojos han sido abiertos, comprenderemos que necesitamos la consagración y la santificación que le sigue para ser contados entre los vencedores. Debido a que los primogénitos fueron redimidos por el Cordero Pascual, todos ellos, tanto de los hombres como de las bestias, tenían que ser santificados para el Adón. ¿Sí? Como podemos ver, Yahweh incluyó a las bestias en su redención, por eso estos animales podían ser después utilizados en los sacrificios. Y cuando Yahweh te haya introducido en la tierra de los kenanitas, como le juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, apartarás para Yahweh todo primer fruto del vientre, todo primerizo macho que de tu ganado será de Yahweh, pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, tienes que romperle el pescuezo. Tienes que redimir a todo primogénito que varón entre tus hijos. Y cuando en tiempos venideros tu hijo te pregunte qué significa esto, le dirás: fue con mano poderosa que Yahweh nos sacó de Mitzrayim, la casa de servidumbre. Cuando el faraón rehusaba tercamente dejarnos ir, Yahweh mató a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, los primogénitos tanto de hombre como de bestia. Por eso yo sacrifico a Yahweh todo fruto macho del vientre, pero redimo a todo primogénito entre mis hijos. El Pasuk 13 declara: pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Por ser impuros a los ojos de Elohim, los asnos no pueden ser aceptados por él y no pueden satisfacerle. Por lo tanto, el primogénito de un asno debía ser redimido con un cordero. Y esto habla de los israelitas nacidos en Mitzrayim. Así vemos que el primogénito de cada bestia doméstica debía ser entregado a Elohim. La única excepción era el caso del asno, ¿no es cierto? Una bestia inmunda, donde el primogénito tenía que ser redimido con un cordero. Exactamente igual que el ser humano, ¿no es cierto? Eran los dos únicos casos. Esto establece un principio muy importante. Elohim no va a aceptar personas inmundas. Esas personas tienen que ser redimidas.
Para las mentalidades superficiales esta ley solo se aplicaría a los burros, ¿no es cierto?, a los asnos. Pero en el Pasuk 13, arriba mencionado, Elohim lo aplica a todos los primogénitos de Israel. Él está estableciendo la comparación bien claro, ¿sí? Él dice primero que todos los primogénitos de los asnos tenían que ser redimidos. Por lo tanto, por eso todos los primogénitos de Israel tenían que ser redimidos, ¿sí? Estaba realmente llamándolos asnos a todos, ¿no es cierto? Todos necesitaban la redención. Por eso Elohim instituyó Pesaj. Era necesario redimir a las personas con un cordero porque no podían ser presentados a Yahweh en su estado impuro. Debido a Pesaj, Israel se convirtió en las ovejas de su pasto, ¿no es cierto? Como dice el mismo 100, en lugar de continuar siendo los asnos de su pasto, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos en el capítulo 7 de la serie de la cebada, el trigo y las uvas. Israel fue en efecto engendrado por Elohim, pero su madre fue Egipto. Lo que Abraham, todavía era Abraham en ese momento, hizo con Agar, Elohim lo hizo con Egipto. Abraham tomó a Agar y dio a luz a Ismael. Elohim tomó a Egipto y dio a luz a Israel. Estos son los patrones proféticos que nos dicen los principios divinos, no solo en cómo nos relacionamos con Yahweh y lo experimentamos a través de la fiesta, sino también en cuestiones de tiempo. En última instancia, en la manifestación de los hijos de Elohim, los vencedores en entrenamiento pasarán de un nivel pentecostal de parcialidad, ¿no es cierto?, a nivel de Sukkot en su conocimiento de Elohim, y eso será una plenitud, ¿sí? Saúl habla de esto también como la redención de nuestro cuerpo en Romantinim, en el capítulo 8. ¿Por qué el cuerpo necesita ser redimido? Tiene que ser canjeado, ya que actualmente es un burro sucio, es un animal inmundo. Los burros no son criaturas malas, hasta que se entienda. No estamos hablando de maldad, simplemente estamos hablando de impureza. Los burros pueden ser buenos sirvientes y la era de Shavuot está destinada a enseñarnos a escuchar y obedecer la voz de Elohim, para que podamos hacer buenos servidores de Yahweh. Aún así, nuestra carne actual es inmunda y no puede ser presentada a Elohim como primogénito sin la redención del cuerpo. Esa redención será el punto en el que asumamos plenamente la naturaleza del Cordero, ¿no es cierto?, cuando se llegue a la glorificación completa. Podemos aplicar este principio a nuestra experiencia espiritual. En cuanto a la santificación, no somos ni ovejas ni vacas, somos asnos, ¿no es cierto? Entonces, hemos sido redimidos, pero nuestro hombre natural todavía es impuro a los ojos de Elohim. Por lo tanto, para ser santificados para el Ador, necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto. En el Pasuk 13 vemos que no solamente el primogénito de los asnos, sino todo primogénito de los hombres entre los hijos de Israel tenía que ser redimido, ¿no es cierto? Esto indica que debían ser redimidos en santificación. Necesitaban la redención no solamente en el tiempo de Pesaj, sino también para la santificación, para dar continuidad, ¿no es cierto?, a la tarea. El Cordero Pascual representa a Mashiach como nuestro Redentor, evidentemente. Sí, hemos sido redimidos por medio de él como nuestro sustituto. Sin embargo, por ser todavía impuros y naturales, no podemos ser un sacrificio vivo que satisfaga a Elohim plenamente. Necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto en la santificación. Este cuadro indica que necesitamos a Mashiach como nuestro sustituto tanto para la salvación como para la santificación, las dos cosas, y no podemos elegir una y dejar la otra de lado, que es lo que la mayoría hace. Los que se quedan sentados en la puerta o en la mitad del camino han sido redimidos, pero aún siguen siendo asnos impuros. En Galutia 2.20, Shaul dijo: ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Necesitamos a Mashiach no solamente para nuestra redención, sino también para nuestro vivir como sacrificio a Elohim. ¿Sí? Hemos sido redimidos, pero nuestra naturaleza todavía no ha cambiado. En cuanto a nuestra naturaleza, todos somos asnos impuros a los ojos de Yahweh, por lo tanto, no aceptables para su satisfacción. Por esta razón necesitamos a Mashiach para nuestra santificación, y Mashiach tiene que crecer, ¿no es cierto? Podemos ser un sacrificio vivo para Elohim, aceptable y satisfactorio solo en el momento que tengamos a un Mashiach como nuestro sustituto para presentarle en nuestras ofrendas, ¿no es cierto? La mayoría de los creyentes solo se da cuenta de que necesitan a Mashiach como su sustituto para la redención y nada más. Eso lo entienden bastante bien, bastante claramente, que es necesario que Él sea nuestro sustituto para ser redimidos, para ser salvos, ¿no es cierto? Pero pocos están conscientes de que también lo necesitan como su sustituto en la santificación para ser un sacrificio vivo que satisface a Elohim. El tema de la santificación ha sido terriblemente descuidado. Según lo que acabamos de leer, si un asno no era redimido, había que quebrarle el pescuezo, ¿no es cierto? Ya que muchos creyentes no toman a
a Mashiach como su sustituto para su santificación, es como si su cerviz hubiera sido quebrado, o sea, su pescuezo hubiera sido roto. Espiritualmente hablando, están muertos. Eso es lo que sucede espiritualmente. No practican tomar a Mashiach como su sustituto para su vida con Elohim. Entonces ahí continúan muertos, continúan inmundos. Al ser inmundos necesitan ser muertos, ¿no es cierto? Entonces, por el contrario, se ofrecen a sí mismos en el altar como si pudieran ser un sacrificio aceptable para Elohim. Eso es inmundo, eso es blasfemia. Directamente no se da cuenta, pero eso es una inmundicia, ¿sí? Esto es un error grave. Es como lo que hizo cuando se sacrificó un cerdo en el altar, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo, es sacrificar un animal inmundo. No se hacen esas cosas. Elohim nunca aceptará al hombre natural como sacrificio, ¿sí? Y al contrario, la cerviz del pescuezo de ese animal tiene que ser quebrado. La mayoría de los creyentes, entonces, no aceptan estas cosas. No las ven, no les son enseñadas, no les son mostradas. La mayoría tampoco les gusta cuando se las muestra, ¿sí? Así que todos deberíamos quedar impresionados por el hecho de que necesitamos a Mashiach como nuestra seguridad para la redención y que también necesitamos a Mashiach como nuestro sustituto para la santificación a fin de ser aceptables para Elohim, ¿sí? Complacerlo. En nosotros mismos no estamos calificados para nada para ser aceptados por Yahweh ni para complacerlo, para nada, ¿sí? Entonces necesitamos justamente de utilizarlo y aplicarlo en nuestras vidas como nuestro sustituto. Cuando consideramos el cuadro completo del libro de Shemot, vemos que para nuestra seguridad de salvación necesitamos a Mashiach como nuestro sustituto para todo lo que hace a nuestro andar bajo la mano redentora del Padre, ¿sí? Los huesos de Yosef son sacados de Egipto junto con los hijos de Israel. En Shemot 13 vemos que Moshe tomó también consigo los huesos de Yosef, ¿sí? Ya que le había pedido esto a los hijos de Israel. Elohim se asegurará de tomar nota de ustedes, entonces sacarán mis huesos de aquí con ustedes, les había hecho prometer. Tal vez parezca extraño que estos huesos se mencionen aquí, pero nada en las escrituras es superfluo, sabemos. Nibrindo 11 dice, por la fe Yosef, estando a punto de morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Yosef creía que algún día Elohim visitaría a su pueblo, lo sacaría de Mitzrayim y lo llevaría a la tierra que él le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Sacar los huesos de Yosef fuera de la tierra de Mitzrayim y llevarlos a la buena tierra representa la resurrección. La única manera en que los huesos muertos y secos podrían entrar en la tierra de Canaán era por la resurrección. Si esos huesos muertos entraran en la buena tierra, en el pozo de Mashiach, la realidad de las sombras, o sea que la realidad de las sombras, ¿no es cierto?, resucitarían, esos huesos revivirían. Eso muestra la fe de Yosef, ciertamente, ¿no es cierto? Sabía que Yahweh no era un Elohim de muertos, ¿no es cierto?, sino de vivos. Así que, según el cuadro, los huesos que fueron sacados de la tumba y llevados a la buena tierra representan la vida en resurrección. En Corintiyim Aleph, en el capítulo 15:50, Shaul declara: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Las escrituras enseñan, que la carne y la sangre denotan al hombre natural, ¿no es cierto? En resurrección, Mashiach tiene carne y huesos, pero no tiene sangre. Estas cosas ya las estudiamos. Ya que los huesos de Yosef fueron llevados a la buena tierra, esto indica que los santos que han muerto entrarán en el reino en resurrección. O sea, los santos vivientes serán transformados y después entrarán en el reino, los que estén en ese momento. El resto, los que participen del reino, ya no estarán en la vida natural representada por la carne y la sangre, ¿sí? Ellos estarán en la vida de resurrección representada por los huesos de Yosef, o sea, su carne, en carne espiritual y huesos, ¿sí? Que será la resurrección y la glorificación de los cuerpos. Como pueblo de Yahweh hoy tenemos que estar en resurrección, tenemos que ser los huesos que se mueven en la vida de resurrección. A los ojos de Elohim, todos los hijos de Israel han estado muertos y fueron sepultados en Mitzrayim, ¿sí? Esta era la situación de ellos antes de Pesach. Mitzrayim era un cementerio inmenso en el cual el pueblo de Elohim había sido sepultado, literalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista de Elohim, el pueblo en Mitzrayim eran todos huesos secos. El cuadro de los huesos secos en Yahezkel, en el capítulo 37, muestra la condición de los hijos de Israel en Mitzrayim también. Ellos eran huesos secos que necesitaban resucitar y hacer que formar un ejército, casualmente. Por lo tanto, el éxodo fuera de Mitzrayim era en realidad una resurrección. Vemos eso particularmente en el cruce del mar de Cañas. El principio de resurrección se aplica al asunto de la sustitución para la santificación. Según Galudiak 2, hemos sido clavados en el madero
juntamente con Mashiach, ¿no es cierto? Ya no vivimos nosotros, Mashiach el que vive en nuestro interior. El hecho de que Mashiach es nuestro sustituto para la santificación significa entonces que estamos en resurrección. Sin resurrección es imposible que el pueblo de Elohim salga del mundo. Tanto los huesos de Yosef como el cruce del mar de Caña señalan la resurrección. En nuestra vida natural no podemos emprender un éxodo fuera del mundo. Para emprender ese éxodo tenemos que ser un pueblo resucitado, ¿no es cierto? Nosotros somos huesos secos, pero somos huesos que se mueven. Así como los huesos de Yahezkel en el capítulo 37, seremos avivados y nos convertiremos en un ejército cuando entremos en la buena tierra del milenio, en el reino de Yahshua. Nosotros sabemos que ahora estamos en una promesa parcial. La razón por la cual se mencionan los huesos de Yosef es para mostrarnos que el éxodo se cumple solamente en la resurrección. Si somos santificados para el Adón y hechos aceptables para él y los satisfacemos en resurrección, o sea, en la nueva vida. ¿No es cierto? Ese es el momento en plenitud. Por ahora sabemos que lo tenemos en promesa y nada más, pero esa es la plenitud y ese es el momento en el cual seremos plenamente satisfactorios, ¿sí? Solo en la resurrección podemos tener un nuevo comienzo de vida sin pecado y por lo tanto un día de conmemoración real, ¿no es cierto? Todos los aspectos del éxodo fuera de Mitzrayim están relacionados con la resurrección y sería bueno que muchos comprendieran este punto, ya que tantos insisten en maquillar la carne, ¿sí? Para tratar de llevarla consigo y no abandonarlo, no dejarla de lado. La carne es la peor carga mundana de cada uno de nosotros y debemos dejarla morir, no cuidarla con cariño. Esto no quiere decir que la materia es mala, ¿sí? Como afirman los gnósticos, sino que nuestra carne caída no aprovecha para nada, no produce nada bueno, está llena de pecado y jamás heredará el reino de los cielos. Vamos a colocarla en su correcto lugar. Hola Francisco, bienvenido. Tal vez seamos huesos muertos, pero estos representan una vida inquebrantable y divina. Si somos capaces de emprender un éxodo fuera del mundo solo cuando esta vida surge de la resurrección. Por lo tanto, salimos de Mitzrayim no por nuestra propia energía ni por nuestra vida natural, sino por la vida de resurrección. Aunque Yosef fue escogido por Elohim, fue sepultado en Mitzrayim. Sin embargo, en resurrección sus huesos fueron sacados de Egipto, fueron sacados de allá. Hoy para nosotros es lo mismo. Hemos sido escogidos por Yahweh, pero hemos sido sepultados en el mundo. No obstante, en la resurrección los huesos muertos pueden moverse fuera del mundo. Esa es la vida que sale de la muerte. Bien. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que necesiten. Bueno, si no hay más preguntas, perdón, a ver, Carla, creo que se entendió perfecto, solo que me veo en el mundo aún, ahí donde decías en el mundo, no recuerdo bien, pero como tratando de volver, pero sabiendo que no va a funcionar, exactamente, no va a funcionar, él no lo va a permitir, simple y sencillamente, una vez que le hemos dado el sí, ¿no es cierto? Es hasta que la muerte nos separe, más o menos, ¿no es cierto? Y él se va a ocupar de eso, así que olvídense, no hay vuelta atrás. Sí, la carne trata de volver desesperadamente, pero no va a funcionar. Simplemente, aunque pudiera realmente volver, ya no sería nunca más lo mismo. De manera que no es realmente una solución tampoco. Bueno. Si no hay más comentarios, vamos a dar por encerrado la charla. Los espero mañana. Hoy voy a subir la charla de mañana. Les recuerdo la parte del texto para que la vayan leyendo, la tengan leída. Mañana grabo la charla, ¿no es cierto?, en el horario normal y después entramos en la reunión en Skype ya con la charla que ya la hayan escuchado, o sea, si la leyeron, la escucharon en el momento, lo que sea, para que tengan más tiempo para masticarla, establecer respuestas y comentarios y demás, y así podemos charlar un poco después en la reunión. Dice Mariel, qué maravilloso el plan de nuestro Abba, sin duda. Es una pena que muchos hoy aún están muy lejos de conocerlo como nosotros aquí lo estamos viendo. Exactamente. Lamentablemente es así, sin embargo, cada vez él va a ir mostrando más las cosas y finalmente al mundo le van a caer las escamas de los ojos en un momento y van a ver toda su luz. Y van a buscarlo y van a entender que él es el único camino. Bueno, chicos,
Nos vemos entonces mañana en la otra serie. Shalom a todos y hasta mañana.